Nuevas noticias sobre el caso de Etienne Vázquez y por supuesto es algo que tenemos que darle seguimiento porque los datos que han salido a la luz comprometen aún más al partido de gobierno. Y yo diría que especialmente a su presidente, el señor José Ignacio Paliza, porque quisiera saber ahora cómo él va a tratar de justificar el hecho de que no sabía nada. Recuerden, Etienne Vázquez, que también se conoce como Stephanie Vázquez o también le dicen el Baby, todos estos motes son pues conocidos por sus allegados, pero que la población dominicana lo conoce como el esposo, o bueno, en estos momentos el esposo, porque creo que la demanda de divorcio no ha sido efectiva, el esposo de la diputada por la Romana, Jacqueline Fernández, diputada por supuesto del partido de gobierno. Que este señor pues, fue acusado por los Estados Unidos de conspirar para meter polvo blanco en territorio estadounidense y ya fue pedido en extradición. De ese proceso, sabemos que ya el señor Etienne Vázquez pues, ha dicho que él se va voluntariamente. Ya entonces este proceso de extradición, la burocracia va a tardar pues, mucho menos. Ya él dice, sí, yo acepto ir a responder sobre esto, aunque hay que decir que Etienne Vázquez se ha declarado inocente y esto es muy importante. Pues bien, las últimas noticias que han salido sobre este caso son las siguientes, señores. Miren, Puerto Rico, el Tribunal de Puerto Rico, porque es Puerto Rico que lo está pidiendo en extradición, las autoridades de Puerto Rico, pues acusaron formalmente a este señor, adivinen en qué fecha. Año 2023, formalmente. Septiembre, 1 de septiembre año 2023. Lo acusan de lavado de activo, de haberle vendido polvo blanco a un federal encubierto, una cantidad de unos 5 kilos, y de haber lavado $2.040.000 en Puerto Rico. Lo convirtieron en criptomoneda, le llevó el efectivo y el agente encubierto lo convirtió en criptomoneda. Es decir, se dio en el año 2021 toda esta transacción. Y es entonces ya cuando las autoridades estadounidenses tienen ya todo el caso bien armado y hacen la acusación formal y la orden de arresto de este señor. 2023. Claro, en esa época, 2023, Etienne Vázquez estaba en la Romana como si nada. Estaba pues haciendo política con su entonces esposa, Jacqueline Fernández. Es en el momento donde el PRM hace todo lo posible hasta el tanto de desobedecer 2 fallos de 2 tribunales, el Tribunal Constitucional nada más y nada menos y el Tribunal Superior Electoral, que le habían dicho al PRM, esa señora no puede ocupar esa plaza, está descalificada para eso. Ellos la impusieron. Estamos hablando en esa época, 2023, pasa todo esto. Y ya en el 2023 este señor tiene orden de arresto en Puerto Rico. Y uno se preguntará, pero y es que no sabían nada aquí. Y uno puede darle la verde, en el sentido de que cuando se emiten estas órdenes de arrestos en otros países, no están obligados a informarle a los países donde está pues, la persona y se espera un tiempo hasta decidir el país donde se formula la orden de arresto, decidir si va a pedir la extradición o no. Pues bien, esa petición de extradición, ya vimos, ¿no? Cómo Etienne pues, sigue su vida normal, su esposa haciendo campaña, gana, es la más votada, ya bien. Pues en este año 2025, pero el 27 de mayo es cuando las autoridades estadounidenses pues hacen formal petición
de extradición para este señor. 27 de mayo. Esa información primero llega, no llega primero a la Procuraduría, por lo menos en el protocolo formal. Llega vía Cancillería, es decir, las autoridades puertorriqueñas, estadounidenses, envían el expediente y la solicitud de extradición de este señor vía diplomática, vía Cancillería. Ese expediente inmediatamente debe ser enviado a la Procuraduría General de la República. La Cancillería tiene que enviarlo a la Procuraduría General de la República. ¿Qué pasó ahí? Bueno, la Procuraduría recibe el expediente prácticamente el mismo día y hace una solicitud a la Suprema Corte de Justicia, porque es una solicitud de extradición, para que estudie el expediente y fije una fecha de audiencia. Obviamente, claro, y por supuesto, y autorice la orden de arresto a la Procuraduría General de la República. La Suprema Corte de Justicia actuó con cierta brevedad, porque si hablamos que del 27 de mayo de 2025, ya el 9 de junio de 2025, la Procuraduría tenía aprobada la orden de arresto. O sea, la Suprema Corte de Justicia le dijo, denle para allá, busquen a este señor, arréstenlo y vamos a fijar la audiencia. Pero ¿qué pasó? Señores, pasaron 5 meses. Después de que la Suprema Corte de Justicia le dice a la Procuraduría, procedan, pasaron 5 meses para que la Procuraduría General de la República arrestara a este señor, que lo arrestó el pasado 28 de octubre. 5 meses. ¿Por qué? Uno se preguntará, ¿por qué? La justificación del Ministerio Público fue sencillamente algo burocrático. Le pidió expresamente a la Suprema Corte de Justicia que fijasen la audiencia para conocer la medida de coerción para noviembre. Para noviembre. Para el 7 de noviembre, de hecho. Fíjense ustedes, iban a esperar mucho más tiempo. Al final, el arresto se dio unos días antes. Entonces, uno se pregunta, la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué 5 meses esperar esto? ¿Por qué? ¿Qué estaban pasando? ¿Qué estaban tratando de hacer? El Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, independiente del partido de gobierno, recuerden, por constitución. A Nuestra Señora Procuradora la eligieron en el Consejo Nacional de la Magistratura. Claro, la candidata del presidente, por supuesto. Y la candidata legal del presidente, no por debajo de la mesa ni nada. Esto se hace de forma visible. Es la candidata del presidente a la que el Consejo Nacional de la Magistratura pues tiene que aprobar. Eso es algo absurdo, pero así es. Entonces, José Ignacio Paliza no sabía nada de esto. ¿Ustedes creen? Ustedes pueden decir, bueno, pero bueno, ellos se pueden agarrar del cuento de que la orden de extradición, bueno, la manejó la Procuraduría es independiente. Ok, vamos. Pero el primero que recibió eso fue Roberto Álvarez en la Cancillería de la República, un funcionario que es dependiente del presidente de la República y que seguramente le informó eso al presidente de la República. Y eso es uno haciéndose el tonto, creyendo de que el presidente de la República no sabía nada de que este señor tenía una orden de arresto desde el año 2023. Pero inmediatamente, mayo 27, cuando eso llega a la Cancillería del país, ya ahí no hay justificación. Ya lo sabían todo. Y creo que, voy a ser un poco ingenuo aquí, ¿no? Si el PRM desperdició una oportunidad valiosa como para demostrar
todo eso que dice el presidente, el presidente del partido, José Ignacio Paliza, de que no, que ellos son, que cómo se atreven a pensar, de que si ellos sospecharían algo así, no dejarían entrar a esta gente. Dejaron desaprovechar esa oportunidad porque la información les llegó primero a ellos, incluso primero a ellos que a la propia Procuraduría, a la propia Suprema Corte de Justicia. Era el momento exacto para ellos hacerlo público. Sencillo. Hacerlo público y salir de eso. Estamos hablando de un esposo de una diputada que ellos impusieron, una diputada que ellos desacataron 2 sentencias, 2 fallos para imponer a esta diputada. Diputada que seguramente lo más normal es que haya recibido dinero de su esposo para financiar su campaña. Porque no lo hicieron público. Y así demostraban de que realmente tienen buenas intenciones, pero no. Al no hacerlo público, uno puede especular y ser libre pensando de que no estaban negociando algo que al final no se pudo. 5 meses con esta información oculta allí, ese señor se hubiese escapado. Tanto que ellos mismos criticaron, y hablo del PRM, criticaron lo que el PLD, por supuesto, niega, y lo que Danilo Medina niega, y lo que Jean Alain niega, aquella vez que le dieron el chivatazo a César para que se escapara del país. Pues muy bien, esto le dieron 5 meses a este señor, todo el chance del mundo como para que se fuera del país. Tal vez el señor, y uno pensando, ¿no? Tal vez este señor no se fue esperanzado de que, bueno, el poder me está protegiendo. Vamos a ver si, bueno, seguramente resolverán este problema. Y para colmo, este señor, Estián, el baby, José Vázquez Amarante, funcionario público también. ¿Okay? Para que después no digan, no, pero es que, bueno, él es esposo de una diputada, pero también funcionario público. Estaba en la nómina pública hasta junio, que coincide, por cierto, hasta junio, coincide como en el mes, junio de este año, en el mes en que la Suprema Corte de Justicia le dice a la Procuraduría General para allá, denle para allá, arresten, vayan, tienen la orden. Hasta ese mes de junio, el señor José Vázquez Amarante trabajaba en la Corporación de Alcantarillado y Acueducto de la Romana, que es una entidad pública. Ahí estaba la nómina, con 40,000 pesos. Si trabajaba, no sé. La verdad es que un señor con un negocio tan rentable como el que supuestamente tenía, recuerden que él se está declarando inocente, pues uno dice, bueno, trabajar por 40,000 pesos, ir a cumplir un horario por 40,000 pesos, lo más posible es que eso haya sido una botella. Para colmo, para colmo. Y ahí usted puede ver que este gobierno le da botella a gente que no la necesita. Para colmo. Yo sé que José Ignacio Paliza creo que ha dado unas declaraciones, yo tengo que leerla. Ha dado unas declaraciones, no sé, vamos a ver si lo puedo ubicar aquí. Esto es de, prácticamente son noticias de último minuto. Y esto de que Etienne se haya declarado inocente, esto parece que es algo normal, porque así Yeyea se declaró inocente. Recuerden, el regidor del PRM se declaró inocente para luego entonces admitir toda la culpa. Miren, José Ignacio Paliza dio unas declaraciones. Es importante ver con qué saltó este señor ahora, con qué saltó. Oye, por eso es que de verdad no se le cae la cara de vergüenza.
Vamos a ver. José Ignacio Paliza. Oye, con lo que salta, Dios mío. Bueno, lo voy a leer. José Ignacio Paliza. Esto lo dice el Diario Libre. Disculpen que no lo pueda poner en pantalla. Él dice, si hay una diferencia hoy, si hay una diferencia hoy, es que no hay impunidad con el narcotráfico. Esto es un discurso recurrente ahora que tiene el PRM con esto. Él dice, la política es atractiva para el dinero ilícito. Sin embargo, el ministro Paliza asegura que este gobierno es frontal con los casos de narcotráfico, incluso los que involucran a sus miembros, que ustedes tienen el monopolio de ese asunto. Ese incluso no va ahí. O sea, eso es innecesario con ese incluso. Es que ustedes lo acaparan todo. El ministro de la presidencia, José Ignacio Paliza, afirmó ayer que el gobierno mantiene un enfoque de impunidad cero frente a la influencia del narcotráfico en la vida política nacional. Reconoció que resulta difícil evitar por completo que capitales ilícitos intenten penetrar en los partidos, pero sostuvo que lo que hace la diferencia en esta administración es la respuesta inmediata y la inexistencia de protección para los vinculados. Explicó que en los últimos 5 años se han autorizado 355 extradiciones hacia los Estados Unidos y Europa, aunque no todas son de narcotráfico. Y han decomisado, han decomisado, escuchen esto, 226,000 kilos de eso. Miren, esa cantidad de decomiso, que ya lo hemos explicado bastante aquí, y que ellos los quieren vender como, le quieren dar la vuelta a lo contrario, a lo que realmente significa, esa cantidad de decomiso es porque el negocio va viento en popa. Eso es lo que se pierde, eso es lo que se arriesga y lo arriesgable. 226,000 kilos. Y hemos dicho ya, los países que lideran las decomisiones son los países de mayor tráfico de droga. Y el ejemplo lo hemos puesto bastante claro. Ecuador, hace un par de meses, era, o no sé si es todavía, el país que más decomisa este asunto. Y por ende, saben ustedes muy bien que Ecuador es prácticamente narcoestado. Nosotros estamos en la misma. Y en ese ranking, nosotros estábamos de segundo lugar. Imagínense ustedes. Otra cosa que dice Paliza allí, él dice que la diferencia es que ahora en este gobierno pues se denuncia, se actúa. Ellos no denuncian nada. Todos los que han caído han sido porque algunos la DEA los ha acusado, otros el FBI. Incluso yo creo que Etienne, el FBI fue que lo agarró. Y ya vimos cómo en 2003 hicieron la orden de arresto en Estados Unidos, en Puerto Rico. Aquí se hicieron los locos con eso. Ellos pueden alegar de que Puerto Rico o Estados Unidos no le dio la información. Es difícil de creer porque ellos mismos dicen, y miren la contradicción, nosotros somos un gran aliado de Estados Unidos en la lucha contra la droga y ellos nos felicitan y nos nombraron un zar de la droga. Entonces, ¿por qué no le dan la información cuando hay una orden de arresto contra un individuo que está casado con una dirigente? ¿Por qué no le dan la información? Tenían la información y se hicieron los locos desde el año 2023. Pero bueno, ya demostramos que por lo menos sí tenían la información desde mayo 25, duraron 5 meses para actuar. Y él dice que la diferencia es que ahora se actúa inmediatamente. Y a todas estas, recuerden, son personas que no son estas autoridades tan eficientes en la lucha contra las drogas que hacen los allanamientos y las acusaciones contra esta gente, contra su propia gente. No, ninguno de ellos se ven forzados
a publicarlos, porque los Estados Unidos lo hace público y pide gente en extradición. ¿Y cómo negar eso? ¿Cómo ocultar eso? Es decir, que no está mintiendo el señor José Ignacio Paliza. Como que si uno es estúpido. El gobierno se está derrumbando, señores, por este asunto. Solamente al gobierno de Luis Abinader lo está salvando las intenciones. Lo que crea Donald Trump conveniente de las negociaciones que pueda hacer con un presidente que evidentemente está bajo el chantaje. Presidente como el de la República Dominicana, pero que administra un país inmensamente rico como el que somos nosotros. Y obviamente yo no critico cualquier negociación que Donald Trump quiera hacer para beneficio de su país. Es lo que cualquier presidente pues haría por el beneficio de su país. Lamentablemente nuestros políticos no llegan a ese tipo de negociación y cuando lo hacen sencillamente para beneficiar sus bolsillos. Yo soy José Maracayo, gracias por el favor de la sintonía. Seguimos en los comentarios.